Bueno, mi nombre es Micaela Chiapeta El mío, Candelaria Wala. y vamos a hablar sobre el conservadurismo en Latinoamérica, más específicamente en Argentina, entre los años 1880 y 1916. El conservadurismo es una ideología que defiende el mantenimiento de las tradiciones, se opone al progresismo y opta por las ideas de derecha y centroderecha. Es contrario a cambios radicales, es nacionalista y defiende el sistema de valores morales, familiares y religiosos imperentes en la sociedad. En 1880, con la llegada al poder del general Julio Argentino Roca, se consolidó el modelo agroexportador. Argentina se integró a la economía mundial como proveedora de materias primas e importadora de productos manufacturados. El comercio fue favorecido por la extensión de las vías ferroviarias que desembocaban en el puerto de Buenos Aires. Bueno, la Argentina tuvo un gran número de inmigrantes europeos, especialmente italianos y españoles. Se realizó cierta propaganda de Argentina en Europa. Argentina prometía tierras, prometía trabajo, prometía viviendas, paz y felicidad. Cuando los inmigrantes llegaron acá, gracias a boletos en los que también había ofrecido Argentina, eran boletos de tercera clase en barcos. Cuando los inmigrantes llegaron, se dieron cuenta que no era tanto lo que habían prometido. Se dieron cuenta que las tierras estaban ocupadas ya por las clases sociales más altas, que ya eran terratenientes. También se dieron cuenta que el trabajo era escaso y que las viviendas a las cuales le habían prometido no estaban y a su vez terminaron viviendo todos en conventillos. Esos conventillos estaban muy mal habitados, había solo un baño compartido y hacía mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Durante la presidencia de Julio Argentino Roca, este había tomado créditos principalmente para la construcción de ferrocarriles y para la modernización de la ciudad y el puerto de Buenos Aires, lo que produjo que en 1880 el país creciera de una manera sorprendente con el modelo agroexportador, pero la política de gobierno del presidente Miguel Juárez Selman entre 1886 y 1890 llevaron a un periodo de especulación que creó una burbuja financiera. En lo económico, Inglaterra canalizó hacia Argentina entre el 40 y el 50% de todas sus inversiones mundiales. La Argentina se hallaba en una situación tal de dependencia financiera con respecto a Londres que se puede casi calificar a la Argentina como una colonia inglesa. El registro civil tenía dos poderes, digamos. Un poder... Sí, total. El registro civil daba dos poderes a quienes lo dirigían, un poder político y un poder económico. El poder político ya era el poder de el modificar padrones existentes. Y el poder económico era toda la recaudación sobre el servicio. Esto tuvo como resultado fraudes electorales. A partir de 1880 en Argentina se establece el modelo agroexportador. Este modelo impone un desarrollo económico para el país basados en las exportaciones, en la creciente producción de las tierras agropecuarias de la pampa húmeda. A su vez, este modelo económico produjo una transformación en la sociedad argentina, ya que fue organizando un régimen político oligárquico. Algunas características del modelo agroexportador. La principal es que la dependencia del modelo económico del país dependía del mercado externo de otros países. Los centros industrializados europeos tuvieron el poder de decisión sobre la organización de producción de la Argentina. A su vez, el latifundio como una producción agropecuaria casi
todas las producciones destinadas a la exportación se obtenía en grandes propiedades rurales de la región pampeana. La intervención del Estado tuvo un papel decisivo para el funcionamiento del modelo. Lo más importante era garantizar la libre circulación de bienes capitales, favorecer la expansión de la red de transporte y otras obras, facilitar la puesta en producción de las nuevas tierras de frontera, estimular la inmigración extranjera para obtener fuerza de trabajo y organizar un sistema jurídico y monetario. La participación de capitales extranjeros facilitaban el transporte y la comercialización de otros productos argentinos en el mercado internacional. Esta economía produjo un desequilibrio en las economías regionales, en las economías que no son de la pampa húmeda, ya que los productos que se producían, por ejemplo, el azúcar en Tucumán o el vino en Mendoza, no era para exportación. Y bueno, esto produjo que la economía de esas Regiones. de esas producciones cayeran. Bueno, uno de los beneficios de este modelo agroexportador fue el incremento de divisas extranjeras. Esto se debió a las transiciones comerciales que permitieron el ingreso de monedas extranjeras, favoreciendo los presupuestos de las naciones periféricas, permitiendo así la reinversión en vialidad y en transporte. Pero por supuesto que hay elementos que también se evidenciaron con el crecimiento de los presupuestos nacionales, como el incremento del despilfarro y la corrupción. Otro de los beneficios fue la transculturalización, que aun cuando pueda parecer negativo, al llegar los inmigrantes hacia los países periféricos, permitió el intercambio cultural y el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos tanto en la producción como en las costumbres y en los modos de vida de los habitantes de estos países. Otro de los beneficios fue el crecimiento económico. La necesidad de satisfacer la demanda de los mercados de países centrales permitió expandir los rubros agrícolas y desarrollar nuevas zonas agropecuarias. Asimismo, se impulsaron áreas comerciales que permitieron la satisfacción de las zonas productoras. A su vez, este modelo trajo desventajas como el surgimiento de los latifundios. Se considera una desventaja la necesidad de producir grandes cantidades de productos agrícolas. Esto permitió la aparición de la figura terrateniente y el latifundio, donde una persona era quien tenía control sobre sus grandes extensiones de terreno y tenía a su cargo trabajadores extenuados para las amplias jornadas de trabajo. Otra de las desventajas es la dependencia de las exportaciones. Quizá esta sea la principal característica que se puede evidenciar dentro de este modelo, ya que el intercambio comercial no brindaba las condiciones para desarrollar la industria local, como por la costumbre colonial, los productos manufacturados eran trasladados directamente de los países centrales. Durante la presidencia de Julio Argentino Roca, este había tomado créditos principalmente para la construcción de ferrocarriles y para la modernización de la ciudad y el puerto de Buenos Aires, lo que produjo que en 1880 el país creciera de una manera sorprendente con el modelo agroexportador, pero la política de gobierno del presidente Miguel Juárez Selman entre 1886 y 1890 llevaron a un periodo de especulación que creó una burbuja financiera. En lo económico, Inglaterra canalizó hacia Argentina entre el 40 y el 50% de todas sus inversiones mundiales. La Argentina se hallaba en una situación tal de dependencia financiera con respecto a Londres que se puede casi calificar a la Argentina como una colonia inglesa. Bueno, como dijimos, el grupo político que estaba a cargo del Estado
se le llamaba la generación del 80. A finales del siglo XIX accede esta generación, digamos, al poder con Roca encabezando esta generación. Su iniciativa era organizar y modernizar el Estado, pero para esto tenían que se les decía que para ellos, para poder lograr esto, tendría que haber una clase dominante. Planteaban una serie de medidas para homogeneizar la población y para esto plantearon en el área educativa sancionar la ley 1420. Esta ley habla de una educación pública, gratuita, laica y obligatoria. Se dieron cuenta de que hasta ese momento los que estaban a cargo de la educación era más que nada la Iglesia. Y todas esas instituciones educativas que estaban a cargo de la Iglesia pasaron a ser mayoritariamente educaciones públicas e instituciones públicas. Y esto lo hicieron con el objetivo de poder lograr imponer y continuar con su ideología. La idea era formar y mantener su ideología. Para eso empezaban en la escuela. La escuela operaba activamente en la creación del ciudadano argentino y tenía que cumplir con su currículum y sus contenidos. Lo hacían a través de eso. Dentro de la educación se estableció como materia educación física. Esta era una disciplina que se encargaba de educar los cuerpos de manera legítima y aceptada a través del currículum. El objetivo principal era la normalización, ya que ahora el acento estaba puesto en el dominio de la población. Esta educación física será construida sobre 3 pilares que van a ser la higiene, la fisiología y la pedagogía humanista. Y esta educación física se va a terminar de establecer a través de la creación del profesorado de educación física creado por Romero Brest. Bueno, le queremos dar cierre a este video dando una conclusión final. De cómo el conservadurismo en Argentina entre los años 1880 y 1916 tuvo un rol fundamental y los cambios que se produjeron en el país en cuanto a lo económico, social y político, también en cuanto a lo educativo. Queremos hacer referencia también a cómo la educación física influyó siendo y poniéndose principalmente como un método como para continuar y imponer de cierta manera la ideología que se venía dando, la educación del cuerpo, el dominio. La disciplina, fueron pilares fundamentales como para esta educación física y en referencia a este estado y a esta generación del 80 a la que quisimos mencionar nosotros. Dado esto, queremos finalizar el video y les decimos muchas gracias por verlo y nos vemos.